Buenos días. Hoy vamos a hablar en nuestro poema diario y hacer una breve noticia biográfica de uno de los intelectuales más importantes en lengua española en el siglo XX, cuya influencia se extiende en el tiempo. Es don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, con 72 años. Es un escritor y filósofo perteneciente a la generación del 98. Esa generación, ese grupo de intelectuales que se ha dado en llamar generación del 98 porque fue el año de la guerra con Estados Unidos, cuando España pierde las últimas colonias, pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas. Y el grupo de intelectuales que fue testigo de esa guerra desgraciada, trató de comprender y de buscar solución a la crisis social que se desató en España. Crisis de espíritu, crisis económica y crisis social. El grupo tiene tres vértices que son Unamuno, Azorín y Baroja. De Azorín y Pío Baroja ya hablaremos en otro programa. Miguel de Unamuno cultivó gran variedad de géneros literarios: novela, ensayo, teatro, poesía. Fue rector de la Universidad de Salamanca de 1901 a 1914. Otra vez rector en el segundo periodo, en 1931 a 1936. Inició sus estudios en Bilbao, su bachillerato, y después, en septiembre de 1880, se traslada a la Universidad de Madrid para estudiar filosofía y letras. En ese año, precisamente, acababa de publicar Marcelino Menéndez Pelayo el primer volumen de su Historia de los heterodoxos españoles, 1880-1882, que le impresionó mucho, en especial en lo que tocaba al protestante José María Blanco White, con el que se identificaba en lo esencial, como señaló su comentarista Conde de Motrico. El 21 de junio de 1883, a sus 19 años, finaliza sus estudios y realiza el examen de grado de dicha licenciatura. Un año después, el 20 de junio de 1884, se doctora con la tesis sobre la lengua vasca, titulada Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. En ella anticipa su idea sobre el origen de los vascos, idea contraria a la que en los años venideros irá gestando el nacionalismo vasco, recién fundado por los hermanos Arana, que propugnará una raza vasca no contaminada por otras razas. Lo vemos en Madrid en 1891, que obtiene nuestro Unamuno la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Allí fue a vivir y ya vivió para toda su vida en esa ciudad símbolo de la universidad en España.
Ya dijimos que en 1901 será elegido rector de esa universidad en su primer periodo. En 1891, con la concesión de la cátedra, también hay un hecho importante en su vida, que es el casamiento con Concepción Lizárraga, matrimonio donde tuvieron 9 hijos. Lo vemos a Unamuno viviendo en Salamanca, trabajando a full time en todas las cuestiones intelectuales, en las familiares, con una familia numerosísima, atendiendo la cátedra, atendiendo todas las comunicaciones con el exterior y con intelectuales de toda Europa que se carteaban con él. Los libros publicados en este primer periodo son En torno al casticismo, 1895, Vida de Don Quijote y Sancho, 1905, Por tierras de Portugal y España, 1911, y Andanzas y visiones españolas, 1922. Vamos a recordar también una anécdota que Antonio Machado, que es gran admirador de Unamuno, le envía su primer libro en 1903, y resulta que Miguel de Unamuno todavía no había publicado nada de poesía. O sea que Antonio Machado se adelantó al trabajo poético de Unamuno con su libro fresco en 2003, y Unamuno recién en el 2007 va a publicar sus poesías. Después en 2011 Rosario de sonetos líricos también, El Cristo de Velázquez en 1920, Romancero del Destierro en 1928 y El Cancionero, que recoge los últimos poemas del 28 al 36. Hay en Unamuno 2 o 3 hechos fundamentales que vamos a narrar en su extensa vida y su extensa trayectoria. Uno de ellos es someramente nombrar los viajes. En 1889 prepara más oposiciones y viaja a Suiza, Italia y Francia, donde se celebra la Exposición Universal y se inaugura la Torre Eiffel. Lo vemos también en estos años participando activamente en la vida cultural de Salamanca. Su presencia es habitual en la terraza del Café Literario Novelty, al lado del ayuntamiento, costumbre que mantuvo hasta su último año de vida, hasta 1936. Desde aquella terraza le preguntaban, hay una anécdota que le preguntaban a Unamuno, refiriéndose a la Plaza Mayor de Salamanca, le preguntaban si era un cuadrado perfecto o no, y él afirmaba: es un cuadrilátero, irregular, pero asombrosamente armónico. Hay otros datos de Unamuno que exceden este tiempo. Vamos a ver, en 1921 es nombrado vicerrector. Sus constantes ataques a la monarquía y al dictador, el
el jefe de gobierno Primo de Rivera, hacen que éste lo destituya y lo destierre en Fuerteventura, en las Canarias, en febrero de 1924. El 9 de julio, sin embargo, es indultado, pero Unamuno no vuelve, no quiere compartir esa política dictatorial de Primo de Rivera y se destierra voluntariamente a Francia. Primero viaja a París, donde fue acogido por el hispanista Jean Cassou, quien le presentó al escritor mexicano Alfonso Reyes y al poeta checo-alemán Rainer Maria Rilke. Al poco tiempo se traslada a Hendaya, el pueblo de la frontera entre Francia y las Vascongadas. Se queda allí hasta que en 1930 cae el régimen dictatorial de Primo de Rivera y a su vuelta a Salamanca entra en la ciudad con un recibimiento apoteósico. Unamuno era conocido, era famoso no solamente en los círculos universitarios, sino en el pueblo de Salamanca. Vamos a ver la historia de la República Española. Miguel de Unamuno se presenta candidato a concejal por la conjunción republicano-socialista para las primeras elecciones del 12 de abril de 1931, resultando elegido. El 14 de abril es él quien proclama la República en Salamanca, desde el balcón del ayuntamiento. El filósofo declara que comienza una nueva era y termina una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido. La República inmediatamente le repone en el cargo de rector de la Universidad de Salamanca, se presenta a las elecciones a Cortes y es elegido diputado como independiente por la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista de Salamanca, ejerciendo su cargo entre el 12 de julio del 31 y el 9 de octubre del 33. Estos años de la República, en 1934, lo vemos a Unamuno que se jubila de su actividad docente y es nombrado rector vitalicio a título honorífico de la Universidad de Salamanca, que crea una cátedra con su nombre. En 1935 es nombrado ciudadano de honor de la República. En vísperas de los problemas políticos que sufría la República, Unamuno expresa públicamente sus críticas al gobierno y a Manuel Azaña. Esto lo hace quizá un personaje que la derecha, el falangismo, quiere llevar a sus filas y convencerlo. El 10 de febrero del 35 recibe la visita de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el movimiento fascista que organizó con Franco la sublevación. Lo invitan al acto de presentación de la Falange en Salamanca. Y él, como intelectual, ya vemos otros casos en la historia, como Borges en Argentina y su actitud con la política, con la junta militar del golpe militar del 76. Él asiste y esa
Bueno, tengo que repetir esas últimas palabras porque se me ha cortado el vídeo. Este programa es solo hasta 15 minutos y veo que me he pasado del tiempo. Decíamos que Unamuno, con esa discusión, con ese desencanto por la República, es una pieza, un personaje codiciado del fascismo, y por eso va a verlo, lo visita la Falange en el 35, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, lo invita al acto de presentación de la Falange en Salamanca. 1935 es un año antes de la sublevación. A veces la inocencia el estar en las nubes de los intelectuales con respecto a la tierra que pisamos y a la política y a las maniobras políticas, les hacen cometer errores. Cuando se declara la sublevación el año siguiente, Unamuno se cree que este grupo de militares son regeneracionistas que van a regenerar la sociedad española. Muy pronto, cuando toman Salamanca a sangre y fuego y empiezan a encarcelar, a hacer desaparecer y a fusilar a todos los que no son de su arma, de su falange, inmediatamente se da cuenta del engaño. El 12 de octubre, fiesta del descubrimiento de América, la Falange y los sublevados que ya habían tomado Salamanca quieren aprovechar y hacer propaganda y apropiarse de todas las fiestas y de toda la cultura española. Entonces realizan un acto en el Paraninfo de la facultad, y es allí donde hay un altercado que va a ser decisivo para la vida de Unamuno. Estaba Millán Astray, que dice, un general fascista, que dice: viva la muerte, mueran los intelectuales. Ante esas palabras grotescas, Unamuno le contesta a viva voz, y lo oyen y lo escriben todos los oyentes que había también de los medios de prensa. Y le dice la famosa frase: venceréis, pero no convenceréis. Tomaron nota de las palabras de él. Unamuno le dice a Millán Astray: venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Unamuno ya inmediatamente es abucheado y se tuvo que ir del Paraninfo, abucheado, como lo vemos aquí, por todas las fuerzas falangistas, haciendo el saludo a la romana o saludo nazi. Los últimos días de su vida, él muere el 31 de diciembre de ese año, los pasó bajo arresto domiciliario en su casa,
y en un estado anímico, dicho por los amigos que lo iban a visitar, de resignada desolación, desesperación y soledad. También hay una versión, se intentó investigar si hubo algún trabajo de la inteligencia fascista para acelerarle la muerte a Unamuno. No está nada demostrado eso, pero rondó bastante tiempo esa versión. Vamos a leer un poema que dice en su primer verso: leer, 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 vivir la vida. Y dice así: leer, 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 vivir la vida que otros soñaron. Leer, 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 el alma olvida las cosas que pasaron. Se queda en las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, 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 seré lectura mañana también yo. Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. Gracias, Miguel de Unamuno, por tu labor, por toda tu vida en pos de la cultura y en pos del ideal democrático que marcó la República para todos los españoles de bien. Con esto nos quedamos. Un minuto de poesía cada día puede cambiar el mundo. Espero que podamos hacerlo, ¿verdad? Gracias. Hasta la próxima.